Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera. Hola papá, mamá, tal vez algún pastor o líder. Sabés que estás voluntaria o accidentalmente sintonizando Canal Luz con el programa Salvemos a nuestros niños. Y creo que el título del programa, en este momento en que hay tantas amenazas como las hubo antaño, referidas al niño, nos obliga a todos nosotros, los que tenemos algo que ver con el niño, a estar atentos, porque hay operaciones que abiertamente declaro vienen del mismo infierno para robar, matar y destruir, empezando por el niño y continuando con la familia y con todo lo que, como un tsunami, pase frente a este tremendo avivamiento que, como digo, viene del infierno. Así que quédate donde estás porque lo necesitas. Enseguida volvemos. Mas yo levantaré bandera hasta que me muera. Debo decir que desde muy joven, con mi esposa que ahora está en la presencia del Señor, trabajamos mucho por los niños. Nuestra tarea docente, a través del aula escolar, de las escuelas cristianas, dándoles la palabra de Dios, cosa que debemos continuar haciendo, nos parecía que cumplía con el objetivo de dejar los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Con el correr del tiempo, y sin que esto sea novedad, el enemigo fue trabajando seriamente en lo que es su tarea de robar, matar y destruir, incursionando en tantos aspectos: violencia familiar, pornografía infantil, ideologías de género, término que está acuñado en este tiempo, y muchas otras detracciones, otros males que fueron teniendo como objetivo principal al niño. Por eso hoy Salvemos a nuestros niños, y el libro que escribimos hace ya unos cuantos años, adquiere una lamentable actualidad. Lamentable porque sostengo que como cristianos somos los únicos, conforme con la palabra de Dios, que podemos hacer algo y mucho por nuestros niños y por el hombre y la mujer que están sin Cristo y sin esperanza. Por eso en esta oportunidad quiero invitarte a que te quedes, porque lo que está pasando con los niños hoy es gravísimo, es una gran calamidad. Es algo que va contra naturaleza y contra todos los valores fundamentales de la palabra de Dios y aún de la biología y aún del sentido común. Por eso tengo acá a una mujer cristiana que se ha preparado y trabaja con toda esta problemática, que es Renata Biglione. Bienvenida. Muchas gracias, igualmente. Renata, ¿está bien lo que dije? ¿Estás en el tema? Sí, trabajé, bueno, desde que era estudiante de psicología siempre trabajé cerca de los niños. Bien. Creo que es una etapa
de la vida muy vulnerable, donde se ponen los cimientos Así para lo es. que va a ser la vida del adulto, y entonces es una etapa que concluye rápido, o sea, la infancia es corta en realidad, Sí. y entonces tenemos que estar alertas y trabajar activamente porque el tiempo se va y los Así chicos es. crecen, ¿no? Es un dicho, pero también es una realidad, los niños crecen. Además, los primeros años de la vida, lo sabés muy bien como psicóloga y es un hecho conocido, son fundamentales en la vida de un ser humano. ¿No es cierto? Sí, son fundamentales y intervienen muchos factores en lo que es la crianza de un niño. Sí. Y yo creo que esa mirada más amplia, multidisciplinaria, es la que la realidad actual nos exige. Claro. Tenemos que tener esa mirada más integral de la problemática de la infancia. ¿Te parece a vos, sin mencionar esa problemática que es el motivo de la charla de este programa, ya sea los padres como actores primarios en la educación de un niño, la iglesia, la escuela, la sociedad en general, se están ocupando de esa buena educación, de esa buena formación del niño, o advertimos una deficiencia y un desfasaje que nos preocupa y mucho? Yo creo que la crisis de valores ha llegado también a todas las instituciones sociales. Quizás nosotros lo vemos o estamos poniendo el eje o el enfoque en la familia, pero todas las instituciones sociales están en crisis. Así es. Y entonces esta crisis digamos, en las escuelas, donde uno puede ver que no hay clases, eso impacta al niño. Claro que sí. Padres y madres que trabajan jornadas muy largas también es parte de la crisis, o los padres que no tienen trabajo. Entonces no es un problema, yo creo que pasó el momento de ver la problemática de un niño solo desde un lugar. Bien. Hoy en día tenemos que tener esta visión de que las problemáticas infantiles o de la infancia son sociales, políticas y culturales. También las políticas públicas afectan a la infancia, los problemas culturales, lo que los chicos están expuestos desde la cultura, los juegos, la televisión, los medios, las redes, y la parte económica. También. Y esto creo que es un punto que es importante que nosotros nos enfoquemos en lo que está pasando con los altos índices de pobreza y cómo estos altos índices de pobreza impactan a las familias y cómo este impacto que sufren los padres desde lo económico afecta a los hijos. Yo creo que esta es la perspectiva en la que para mí hay que comenzar a trabajar también y tratar como iglesia de dar respuesta a esta situación que es lo que está pasando últimamente. Toda esta problemática que vos planteaste, que es absolutamente real, es obvio que está ocurriendo, daría como resultado, Renata, una especie de resignación o de decir, bueno, el niño, como pudo haber sido tu caso o el mío, no somos de la misma edad por supuesto, pero yo recuerdo, y muchos recordarán, el lugar que ocuparon nuestros padres en nuestra niñez, siendo padres hasta, en mi caso, mi papá era analfabeto, mi mamá apenas sabía leer y escribir, escribía las cartas de las tías para que llegaran a Italia, pero el lugar que ocuparon en mi vida y en mi formación fue determinante, siendo que fui un chico de iglesia, también la iglesia, ¿no es cierto? Ahora, esa carencia que vos mencionás, o esta suma de factores negativos, nos encogemos de hombros, decimos, bueno, porque alguien se va a hacer cargo de los niños, es decir, ya se han hecho cargo. Claro. Este vacío, o esta suma de factores negativos, crea un vacío o una realidad que alguien la va a ocupar, o ya la ha ocupado.
Yo creo que los niños anhelan una presencia, o sea, mayor presencia de sus padres, porque es natural. Los niños quieren estar con las mamás. Eso sí, Eso a cualquier niño uno le pregunta y quiere estar con sus padres. Perdóname, los niños quieren estar con la mamá. Lo vamos a subrayar porque hay una tendencia en estos, como vos sabés, que ya las mujeres no están para ser mamás, ni para ser incubadoras. ¿Lo dejamos ahí por un momento y volvemos o no sé? Sí. Claro, mire, Oscar, yo lo que creo es que la maternidad tiene un lugar importante, por supuesto, es central, pero no es el único lugar posible para la mujer. No, por supuesto. Entonces, si desde esa perspectiva una mujer percibe que su deseo es ser madre, bueno, está muy bien. Me parece que está muy bien y que es digamos, lo esperable, lo que una persona puede desear. Pero el niño quiere estar con su mamá. Una vez que una mujer es madre, el niño quiere estar con su madre, quiere estar con su familia, con sus padres. El padre también es muy importante como figura que tiene que estar presente. Claro. Entonces, cuando nosotros decimos que el 42% de los niños en la Argentina viven bajo la línea de pobreza, yo tengo un problema, que es que esos papás, aunque quieran estar muy presentes, van a tener que salir a resolver la cuestión económica, que es acuciante. Correcto. Y ahí es donde se empiezan a producir algunas situaciones, no solamente para los padres y los niños, sino para los hermanos mayores. O sea, la problemática se va ampliando. ¿Y qué quiero decir, por ejemplo, para los hermanos mayores? Tiene una recarga de responsabilidad es al cuidado de sus hermanos menores. O salen de las escuelas porque tienen que trabajar. La deserción escolar es alta. Los niños que no completan el nivel primario o el nivel secundario, incluso en zonas urbanas, es bastante elevado también. Entonces uno se va a dar cuenta cómo un problema va trayendo otros. O sea, la crisis económica que nos golpea en este momento afecta la crianza de los niños. ¿Por qué? Porque los chicos se preocupan por la situación de los padres. No están ajenos a los diálogos de no alcanza la plata, no tengo para pagar, de dónde saco. Y el niño se preocupa. O sea que nosotros, sin querer, dentro del núcleo familiar hemos llevado los problemas de los adultos al ámbito de la familia, porque la crisis se vive a diario, sobre todo en los sectores más carenciados. Sí. Ahora, Renata, ese es un aspecto, digamos, del segmento más pobre y más carenciado de nuestra sociedad, que no es menor. Pero también tendríamos que hablar de los chicos que tienen el celular de última generación, los chicos que prácticamente viven metidos en la computadora o en el celular y que representan también una grave realidad, porque están como integrados a toda la basura que viene a través de la internet o del celular. Bueno, y ahí es donde yo digo que hay como un doble discurso. Sí. Por un lado, institucionalmente se piden ciertos valores y después al interior de la vida cotidiana de las familias uno no lo ve. O sea, se dice, por ejemplo, no se hable prematuramente de sexualidad en la infancia. Pero ¿qué miran en el televisor? ¿Qué música escuchan? Entonces uno dice, bueno, a ver, como papá, yo, ¿qué sacrificio estoy dispuesto a hacer si realmente estoy velando por la integridad, digamos, de los valores de mi hijo? O yo me pongo la novela toda la tarde y mis hijos ven eso, que quizás no deberían ver. Entonces yo creo que ahí hay como que hacer también un mea culpa y un llamado de conciencia, que si realmente nosotros exigimos a la sociedad y a veces hasta incluso en las políticas públicas al Estado que se sostengan algunos valores, yo después tengo que sostenerlos en mi vida cotidiana. Claro. O sea, ¿qué leo como papá? ¿Qué leo? ¿Qué miro?
qué tipo de entretenimiento tengo. Le doy el celular a mi hijo porque me es más cómodo, se entretenga con los jueguitos, o yo me dedico a jugar con mi hijo ese espacio, ese tiempo. Entonces, por eso le digo que la mirada tiene que ser un poco más integral y también tenemos que mirar hacia el interior de los hogares. A mí me preocupa mucho, digamos, cuando se trabaja sobre un concepto ideal de familia, que no es el que de verdad nosotros encontramos en los hogares. O sea, hemos hecho una construcción de un concepto de familia que es el ideal, como toda construcción, mamá, papá e hijos, pero eso no es la realidad que viven las iglesias. En las iglesias hay mucha mujer que no tiene el padre de sus hijos con ella. Hay mucha familia ensamblada. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que abordarlas, porque si nos quedamos, digamos, estancados en un concepto que no responde a la realidad social de las iglesias o de la gente que va a las iglesias, creo que ahí los padres y la familia en general no recibe toda la información que necesita. Y yo quiero dar algunos datitos que traje acá, los anoté, porque... ¿Cuáles son los problemas que están sufriendo hoy los chicos? Estrés, malestar psicológico. Este malestar psicológico definido por ansiedad, problemas de atención, problemas de aprendizaje. Depresión también, que es un tema bastante delicado y que hay que abordarlo. Aumento de la violencia, muchas veces los padres descargan las frustraciones económicas o los problemas de los trabajos en los niños, entonces hay discusiones, hay mucha violencia verbal. La estadística para Argentina no es la mejor. Hay mucha violencia al interior de la familia. Yo también acá anoté aumento del alcoholismo y las drogas, el uso de las drogas, sobre todo en la adolescencia. Angustia frente a la situación de los padres. Los niños se afligen y de esa aflicción, o sea, uno dice, uy, el papá está preocupado porque no hay trabajo, pero el chico está preocupado porque el papá no trabaja. Y escucha que la mamá le reclama, no trajiste plata, no hay plata, ¿qué hago? O a veces es por el contrario, trabaja muchas horas para cubrir las necesidades económicas y entonces es un papá que está poco, entonces también no estás nunca, lo ves a los chicos te extrañan, o sea, el niño está angustiado. Y yo quiero enfatizar acá también el recargo en las tareas domésticas, o sea, si la mamá trabaja muchas horas, por más clase media que sea, ¿quién hace las cosas de la casa? Se recargan los hermanos mayores, ese niño está cansado. ¿Quién le pregunta? ¿Podés con estas tareas? El hermano mayor no debería hacerse cargo de los hermanos menores. Los niños son una gran responsabilidad, no puede recaer esto en otros niños. Cuidado de otros, quedan a cargo de los abuelos, de un pariente enfermo. Salen a trabajar o a pedir muchas veces, a completar el ingreso de la familia. Entonces yo creo que la sociedad, digamos, convulsionada, difícil, que vivimos, exige de nosotros una respuesta más integral, o sea, abordar las problemáticas de la infancia. Y a mí, yo no hablo solo de los hijos, sino de la infancia, porque nosotros debemos velar por todos los niños. Entonces... aunque no sean hijos nuestros. Exactamente. O sea, la Cuando niñez... hablas de nosotros, ¿a quién te referís? Bueno, yo me refiero, digamos, en términos generales uno puede decir, todos los adultos somos responsables, pero como cristianos tenemos un llamado específico que nos da Dios de velar por nuestros hermanos más frágiles. Y yo creo que los niños son esos hermanos nuestros que nosotros debemos cuidar. Si yo veo una situación de maltrato o veo una situación de necesidad en un niño, en una familia, tengo que hacer algo primero como adulto responsable y mucho más como cristiana. Tengo el deber, la obligación y yo creo que el mandato de Dios de responder a esa necesidad. Entonces yo creo que debemos pasar de la teoría a la práctica. Las iglesias siempre han trabajado muy activamente, lo que pasa que la crisis aumenta
Y entonces siempre estamos necesitados de hacer más. Pero este hacer más tiene que ser ordenado, entendiendo la problemática global. O sea, un niño puede, mire, Oscar, un niño puede enfrentar muchas situaciones. Puede enfrentar bullying en la escuela, abuso al interior de su hogar. Sabemos que el abuso contra niños, niñas y adolescentes generalmente es una persona del entorno cercano del niño. Así es. Entonces, un chico puede ir a la escuela y sufrir bullying, en la casa sufrir alguna situación de abuso o de maltrato, además tener que trabajar o cuidar otros hermanos. O sea, las problemáticas de un niño hoy son múltiples. El niño vive en un mundo complejo y yo pienso que lo padece en muchos casos. Por más que sea el niño que uno dice, bueno, tiene la casa, la familia bien constituida, sí, pero a lo mejor los padres discuten todo el día. A lo mejor el padre maltrata a la mujer, o al revés, también hay casos de mujeres que ejercen violencia sobre el hombre. Hay casos donde un hermano maltrata a sus hermanos menores, o al revés, un pequeño tirano, que también lo hay. Entonces los niños no tienen un único problema, es problema de obesidad, problema de salud. Bueno, no, sí, está muy bien, pero ¿qué más? ¿Qué pasa en ese entorno familiar? Renata, pensemos en ofrecer a nuestra audiencia, porque acá hay muchos padres que están escuchando que son buenos padres, o sea, Sí. no están en esa franja que vos mencionás, tal vez, como puede haber otros que están diciendo somos un desastre. Ahora, ¿qué les podemos decir a uno y a otro, dado que, como siempre, el tiempo es muy tirano, y además como tenemos un concepto cristiano y somos parte de la Iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad? ¿Qué podríamos ofrecer como al menos para inquietar? No pretendemos solucionar los problemas, pero sí por lo menos inquietar y dirigir el pensamiento en forma positiva y valiosa. Yo pienso que cuando hablamos de una familia que está, lo que nosotros decimos clásicamente, bien constituida, mamá y papá presentes, un entorno socioeconómico estable para el niño, eso no evitaría que el niño pueda tener un problema. Abrir el diálogo. Pero yo creo que lo más importante es creerle al niño. Creerle. Si su hijo le dice, en la escuela me pelean, o en la escuela o no tengo amigos, indagar qué pasa, por qué. Y si todo va perfecto, porque también hay casos donde la verdad, la realidad de la familia es muy buena, fortalecer los lazos de confianza entre padres e hijos, porque el mundo no es que es amenazante, la sociedad está difícil y el niño tiene que tener más herramientas, y esas herramientas es información y una fuerte y sólida confianza que él puede ir a su casa y contarle a papá y mamá alguna situación, y mamá y papá le van a creer. Lo primero que van a hacer es creerle, y sobre esa información o ese problema que el niño cuente, hacer algo. Nunca minimizar el problema del niño. Ah, es una pavada, se rieron de vos. No, porque el niño se mortifica. Entonces yo tengo que creerle, escuchar qué le está pasando, preguntarle cómo es, cómo te sentiste, qué te pasó, cuáles son tus amigos. Indagar un poco y respetar la privacidad del niño. ¿Y la Iglesia, Renata, puede hacer algo? Para mí sí. La Iglesia tiene una oportunidad maravillosa, porque hay mucho niño que necesita una institución sólida donde crear lazos sociales de amistad, de vínculos, donde aprender cosas. Entonces creo que la Iglesia tiene una oportunidad magnífica de ser luz en un mundo que está en tinieblas y que hay mucho caos, es caótica la realidad ¿Con social. los padres? Y los padres, miren, yo siempre digo, no hay que tener vergüenza de contar si uno tiene un problema. Encontrar una persona que le sea que uno tenga confianza, y tener nosotros liderazgo preparado para responder a estos desafíos. Claro. Porque si no estamos preparados, no podemos resolver los problemas desde el sentido común.
Hoy necesitamos profesionales capacitados en las distintas áreas. Yo no puedo dar un consejo, eso es amistad, pero las personas hoy necesitan una ayuda profesional en todas las ¿Vos lo áreas. estás haciendo? Desde las capacitaciones, sí, la verdad que sí. En una iglesia en Moreno. Sí, con el pastor Miguel Sandoval de Moreno tenemos un equipo de trabajo ministerial. Bueno, mandale mis saludos. Gracias, pastor. ¿Venís a otro programa? ¿Seguimos charlando? ¿Cómo no? Porque creo que podemos tratar el tema del bullying, el tema del acoso contra niños, niñas y adolescentes, el tema de la violencia familiar. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Gracias, ha sido muy bueno. Igualmente, muchas gracias. muy amable. Yo levantaré bandera hasta que me muera. Quiero concluir una vez más haciendo mención a este libro que escribimos. Digo escribimos porque me ayudó mucho mi esposa, que hoy está gozando de la presencia del Rey en el cielo, y también con amigos y hermanos que me ayudaron. Comienzo el libro diciendo un llamado urgente. Esto fue escrito hace más de 10 años y dice que nuestro mundo está en ruinas, aunque no desahuciado. Como hijos de Dios debemos reconstruir esta civilización sobre los despojos morales y espirituales de una sociedad que le ha dado las espaldas a Dios. Ahí está la clave. Es llamativo, pero el mayor inconveniente no está en el sistema del mundo, sino en la indiferencia y en la pasividad de los hijos del Rey, es decir, de la Iglesia. Porque por ahí usted no es cristiano, pero le ayuda lo que dijimos. Pero si usted es cristiano, no hay otro que pueda hacerlo, sea como padre, como madre, por supuesto como pastor. ¿Por qué? Porque es un llamado perentorio, es irrenunciable, es un llamado urgente de extrema emergencia. Hoy, como nunca, las cosas se han polarizado. Lo que la palabra de Dios dice, tinieblas y luz. Hoy las tinieblas son más oscuras y la luz, en muchos casos, me parece que están las bombitas apagadas. Por eso, simplemente quiero recordar, para una sociedad en tinieblas, donde el niño, el adolescente y el joven, desde el hogar y en la sociedad en general está siendo atacado y destruido, la palabra de Dios, valga la redundancia, resplandece y dice, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pensalo. Que Dios te bendiga.